Un feliz 7 de enero, jueves. Digamos que estamos todos despertándonos con algunas de las noticias que desde Washington han surgido, entre ellas, por supuesto, la confirmación de que se consumó el paso final de la certificación del Congreso estadounidense para la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, y por lo tanto, pues ya el cierre de todo un proceso que simplemente era un proceso de cara a lo que ocurrirá ya con el presidente número 46, que es Joe Biden. Y también nos estamos despertando, ojo, todo esto, pues casi 12 horas después de que comenzó el proceso en el día y que debió ser interrumpido por los eventos históricos que se vieron el día de ayer, y ya lo hablaremos. Y el otro tema también, el presidente Donald Trump con un comunicado que dice que va a promover una transición ordenada de poder. Pero hay muchos puntos suspensivos en ese camino y tenemos que hablarlos con Stephen Donoghue, a quien me da muchísimo gusto saludar. Él es experto analista para McLarty and Associates. Stephen, ¿cómo estás? Preguntarte, yo no sé si empezar por el día de hoy o mejor empezar por lo que tú viste pasar hace unas horas y lo que representa en la historia estadounidense. Bueno, gracias y buenos días, Gaby. Sí, nos despertamos muy tristes por lo que ocurrió en una democracia, la democracia más antigua del mundo, donde vimos una situación muy antidemocrática, donde vimos un presidente saliente que no aceptó la derrota que le cayó y que incitó a la insurrección a su gente. Y ellos llegaron con él apoyándolos al Congreso y se tomaron el recinto, tomaron ambas cámaras. Hay fotos muy feas de manifestantes adentro del Congreso habiendo roto las ventanas y penetrado el recinto. Y eso es algo que para nosotros está tan fuera de orden que no sabemos ni cómo comenzar a pensar qué hacer. Lo bueno es que después de algunas horas el Congreso regresó, terminó su trabajo, que era decidir o aceptar las recomendaciones de los estados o las decisiones de los estados sobre la presidencia y mandar y ordenar que el presidente electo Biden va a tomar posesión el 20 de enero a las 12 de mediodía. No sin antes escuchar muy potentes discursos, incluso antes del proceso de certificación o durante ese proceso, cuando comenzó la primera objeción, que fue la de Arizona, vimos caminando a Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, el hombre al que todo el mundo veía después de Mike Pence el día de ayer para determinar cuál iba a ser su posicionamiento, porque en las filas republicanas es desde donde saldrían estas objeciones. Y Mitch McConnell fue el primero en decir: nosotros como Congreso tenemos funciones limitadas, no podemos revertir ni la voluntad de los votantes, pero tampoco la voluntad de las Cortes y sin dañar a la República. Y ese era el primer discurso. ¿Crees tú que llegaron muy tarde esos discursos para evitar lo que ocurrió después? Bueno, también tuvimos a otros miembros del Senado que tienen ganas de postularse como presidente en la próxima elección en 2024, que estaban diciendo que sí, que había que sacar a este señor y que estaban inflamando la situación. Así que hubo mucha politiquería. El señor McConnell ya que va saliendo como el líder del Senado, ya que las votaciones en Georgia resultaron con dos nuevos senadores demócratas, pues él tomó la decisión de tratar de alzar o realzar la institucionalidad del Congreso y del gobierno, pero el presidente Trump no quiere escuchar, no quiere entender que él perdió la elección. Por cualquier razón, él en su mente cree que ganó. Y él siguió ayer, siguió anoche, siguió esta mañana en la madrugada, aunque le cerraron la cuenta de Twitter, lo hizo por medio de otra cuenta de uno de sus ayudantes. Siguió diciendo que le habían robado la elección, que es falso. No quiere entender. Y eso anima a los seguidores del señor Trump a echarse a la calle. Y lo que resultó ayer con 4 muertes, con la destrucción de partes del edificio del Capitolio, es muy triste. Nos quita la capacidad como país de criticar a otras situaciones como Hong Kong,
donde hay violencia, donde hay eh, eh, situaciones antidemocráticas, nos quita la autoridad moral de poder hablar como antes podíamos hacer. Es muy difícil y hay mucho trabajo que hacer por parte del gobierno entrante para reparar el daño interno y también el daño a la percepción de la democracia en todo el mundo. Eurasia Group lanzó hace unos días, y yo lo consigné, su lista de riesgos para este 2021. El primer riesgo citado es el número 46, que es el número del presidente Joe Biden a partir del 20 de enero, cuando ya se convierte el presidente en funciones. ¿Y por qué? Por la percepción de ilegitimidad, falsa o no, pero aquí en este caso decimos falsa porque no ha habido prueba alguna, que ni presentó Trump a sus simpatizantes ayer, ni lo presentó a las Cortes, ni a la Corte Suprema, y todos los recursos que se presentaron se derribaron porque no hay las evidencias que dicen y dicen y dicen que existen y no existen. Pero el factor de ilegitimidad, más de 70 millones, 74 millones de personas votaron por Trump, más personas votaron por Trump esta vez que cuando lo eligieron como presidente, y esa ilegitimidad, te quiero preguntar, ¿cuánto le va a pesar, sí, a Joe Biden, pero a un Estados Unidos que es el ejemplo en el mundo? Yo creo que parte del esquema que tiene el presidente Trump, siendo que él ha tenido durante todo su gobierno la inquietud sobre su propia legitimidad, siendo que él no ganó la misma cantidad de votos que había ganado Hillary Clinton. Él ganó como, no sé, 4 millones o 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, y aún así, mediante el proceso que tenemos con el colegio electoral, fue electo. Él siempre ha tenido esa inquietud o esa, no sé, es un problema para él que él no ganó abiertamente la elección, lo ganó por medio del colegio electoral. Entonces, la noción es que él está tratando de imponerle al presidente electo Biden ese mismo peso para que durante su gobierno también haya el concepto de que no es un gobierno legítimo, aunque, como tú dices, no hay ninguna evidencia en ninguno de los estados de que el presidente Biden o de que las elecciones fueron claras, transparentes, y los resultados son la decisión del pueblo estadounidense. Así que yo creo que ese peso se va a desvanecer con el tiempo en las próximas semanas, por lo menos en el exterior del país. Siempre hay estos votantes que lo siguen de una manera ciega, pero los hechos de ayer creo que están causando que muchos de sus seguidores piensen otra vez cuál es el futuro de este señor en la política. Hay demasiados de su propio equipo, tanto dentro de la Casa Blanca como en el gabinete, que están repensando la conexión, el vínculo que han tenido con este señor y la manera en la cual ellos lo han apoyado de una manera sin cuestionar durante los últimos años. Y esto es muy importante porque en las últimas horas, de hecho, cuando se produjeron estos eventos, empezamos a conocer de algunas de las reacciones y renuncias, incluyendo renuncias de algunas partes del equipo de apoyo del presidente Trump y también de miembros del gabinete. Anoche hablábamos de la persona que está en el lado de las comunicaciones y la jefa de, digamos, el gabinete para la primera dama, pero hoy estamos hablando de Mick Mulvaney, quien estaba en Irlanda y que fue uno de los primeros jefes de gabinete del presidente Trump, como una de las personas que dijo: yo me tengo que salir de esto, me tengo que ir. Primera pregunta, ¿esperas más renuncias? Yo creo que sí, yo creo que durante la noche vimos que el segundo del Consejo Nacional de Seguridad ha renunciado. Yo creo que hay otros que están pensándolo. Hay algunos informes que algunos miembros del gabinete quieren renunciar porque no quieren haber terminado este gobierno con un señor que hizo lo que hizo ayer, incitando a la violencia, y quieren tratar de alguna manera de limpiar su propio perfil, renunciando en vez de terminando con el señor.
Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, el hijo de Donald Trump, Eric Trump, unas horas antes del proceso de certificación, habló para la cadena Fox News, una entrevista con Sean Hannity, diciendo que amenazando igual que su padre, a los republicanos que no se sumaran a este proceso de objeción de la certificación de Joe Biden. Empezaron con 14 republicanos, llegó esta insurrección y terminaron siendo 2 las objeciones, es decir, que había ahí cierta búsqueda, como le dicen en Estados Unidos, de soul searching, pero ¿en dónde se inserta el movimiento de Donald Trump en el contexto del Partido Republicano? ¿O cómo ves en el futuro, después de ese enero 20, al Make America Great Again, a la persona que se pone ese gorro y cree fervientemente en lo que dice ese líder y su familia? Yo creo que hay una diferencia entre los seguidores del señor Trump que lo están siguiendo ciegamente y el Partido Republicano. Sí hay líderes en el Partido Republicano como el senador Cruz, el senador Hawley, que tienen interés en postularse como presidente para la elección próxima. Y ellos están tratando de aprovechar esta situación. Por cierto, estaban mandando tweets durante el tiempo que tenían tomado el Congreso estos insurgentes, tratando de pedir plata para sus campañas, que es una cosa tan fea que es difícil de ni pensarlo. El nivel de politización, de politiquería que estaban haciendo, aprovechándose de esta situación para tratar de recabar fondos para su elección presidencial. Y ellos están haciendo todo por razones políticas. Y creo que en algún momento el resto del Partido Republicano va a tener que decidir quiénes quieren ser. Si quieren volver a un partido institucional o si van a ser el partido de Trump por siempre. Y hay algunos elementos dentro del partido hasta dispuestos a salirse del partido y crear un partido distinto. Lo que sí vamos a ver, el hecho de que el señor McConnell y los republicanos han perdido control del Senado y el gobierno total, tanto el ejecutivo como el legislativo, va a estar en manos demócratas. Eso les va a dar mucho que pensar a los republicanos sobre cómo quieren y cómo pueden restablecerse para el futuro o si tienen que hacer cambios mayores. Pero no creo que el señor Trump y sus hijos, y espero que no tengan la posibilidad de controlar al Partido Republicano, porque eso va a causar una fisura dentro del partido. Y nuestro país está establecido y tiene mucha historia de ser un país con 2 partidos y no con múltiples partidos. Déjame preguntarte ya para cerrar 2 cosas. La primera, Ivanka Trump estuvo también en estos eventos apoyando a su padre que dijo que hay que usar la fuerza. Y se los dijo a ellos, y quienes tengan la duda y critiquen estas conversaciones, porque todavía está tan polarizada la situación que hay quienes critican y dicen que esto fue un asunto mediático. Claro que los medios no fueron los que se subieron al Capitolio y respetaron lo que es propiedad federal en un país donde la ley y el orden pues es uno de los baluartes más importantes, baluarte que incluso aprecian latinoamericanos que salen de sus países para acudir a Estados Unidos porque la ley y el orden funciona. Yo les invito a que vean los rallies o el rally en el que estuvo el presidente Trump, escuchen el discurso del presidente Trump y luego me digan si él no estuvo arengando a la gente para que hiciera lo que hizo, porque ahí está la evidencia y quien se equivoca y se confunda es por gusto. Pero aquí esa insurrección está absolutamente vinculada con lo que hizo el presidente Trump en sus palabras. Ahora te pregunto, Ivanka Trump hablaba de patriotas de este grupo. Claro, ella no controla lo que sucedió después, pero al final del día son ciudadanos estadounidenses que creen todavía en estas falsedades que no han probado ni Trump, ni Giuliani, ni todas las personas que se acercaron. ¿Son patriotas? No, no lo son, no han leído la Constitución. Es obvio que nuestro sistema, nuestra Constitución, tiene otra manera de ver esto y los procedimientos legales dentro de nuestro sistema. Lo que vamos a ver en las semanas y meses que vienen, y ya ha comenzado la recabación de información por parte de la FBI y las agencias judiciales,
van a enjuiciar a esta gente y va a ser muy claro, porque esto va a ir a las cortes que son independientes y va a llegar a la Corte Suprema, que el presidente Trump ha puesto mucha gente, ha puesto 3 nuevos miembros de la Corte, y su misma gente que entienden la ley, que entienden la Constitución, va a juzgar a estas personas y van a quedar en prisión. Pero mientras tanto están haciendo un daño tremendo a las instituciones del país y al concepto de lo que son los principios de democracia sobre el cual este país ha sido fundado y ha funcionado más o menos bien por ya 200 y pico años. Entonces, el daño es real y el daño nos causa a nuestros aliados en el mundo mucha inquietud y a nuestros enemigos mucha alegría. Bueno que lo dices así, Stephen, muy bueno que lo digas así. El video de Macron, del presidente de Francia, hablando de esta situación y todas las reacciones a nivel internacional nos hablan de la importancia de Estados Unidos como uno de los ejemplos en el mundo de los pocos en donde ese tema de la ley y el orden es importante. Mi última pregunta, que no es muy de respuesta corta, tiene que ver con las reacciones del mundo empresarial. El Business Roundtable, JP Morgan Chase y su presidente ejecutivo, Tim Cook de Apple, tantísimos presidentes ejecutivos que se manifestaron ayer, pero no menos importante, una asociación que se interpreta o se percibe republicana, que es la Asociación de Productores de Manufacturas, diciendo, activen la enmienda número 25, saquen al presidente, faltan 13 días, por cierto, para que salga del poder, pero pidiendo la remoción del presidente Donald Trump en aras de respetar o cuidar o defender la democracia. ¿Qué me dices? No, yo creo que hay muchos que están llamando a que el vicepresidente y el gabinete que tienen la capacidad bajo la Constitución, bajo la 25ª enmienda de la Constitución, de declarar si encuentran que el presidente está de alguna manera incapacitada, y no es como en Perú que cualquier cosa puede ser llamada una incapacidad, pero la enmienda dice que si el vicepresidente y 50% del gabinete encuentra que el presidente está incapacitado, que está loco o que está fuera de orden o que no tiene, fue hecho si está enfermo, pues que ellos pueden declararlo impedido y avisarle al Congreso que desde ese momento el vicepresidente va a funcionar como el ejecutivo del país. Y eso, claro, el presidente tendría una oportunidad de responder, pero como solo quedan 13 días, el tiempo que se demoraría causaría que el presidente Trump estuviera puesto al lado por el tiempo que resta, para que el país pueda comenzar a funcionar de una manera normal, para que haya una transición normal y para que el presidente, que tiene control de las cifras, los códigos para las armas nucleares y las Fuerzas Armadas, en un tiempo que tenemos posibilidad de enfrentamiento con Irán, no puede cometer una locura. Recuerde que el presidente ha puesto en cargos de mucha responsabilidad en el Departamento de Defensa a gente que son psicofantes. Y eso causa mucha inquietud, porque cuando teníamos adultos en esos cargos, como el general Mattis o otros, pues uno sabía que en la cadena de mando que va desde el presidente al secretario de Defensa y a los comandantes de las unidades combatientes, habría por lo menos un cortocircuito que el secretario de Defensa podría usar, pero ahora no hay. Y por eso la inquietud sobre la posibilidad de que este señor, que está enloquecido por quedarse en el poder, y él parece creerlo, no es que se lo está inventando, sino que lo cree, eso causa que hay un riesgo de un incidente que podría ser muy, muy peligroso. Pues yo decía el día de ayer, cuando había escrito ya, digamos que la primera nota de mi programa de televisión, Stephen, primero puse que se consumaba, ¿no? Adelantándome que ya se estaba consumando el último paso. Después tuve que cambiar por lo que estábamos viendo.
Y lo que era una fiesta democrática tradicionalmente cada 4 años se convirtió en una verdadera defensa de la democracia. Y el presidente Trump ha sido, desde que es candidato, el primero en hablar de construir muros. Y yo quiero terminar esta conversación diciéndole a la gente que ayer se construyó ese muro de la defensa de la democracia, pero fue la suma de los votantes emitiendo su voto, los estados certificando, recontando votos 3 veces en el estado de Georgia, las cortes recibiendo, analizando y desechando las demandas de quienes creían las falsedades de Trump y hasta la Corte Suprema. Así que del muro que tenemos que hablar hoy es de todos este muro que compone todos estos elementos de esta democracia estadounidense que de momento, y estamos a 13 días de que termine el mandato de Trump, pues mostraron esta defensa de la democracia. Ese es el muro del que hay que hablar el día de hoy, ¿no crees, Stephen? Pues, pues sí, pero ese muro ha sido atacado y lo vimos ayer de una manera física y ha causado daño. Esos ataques han causado daños que le va a tocar al presidente electo Biden y a su equipo reparar tanto aquí en los Estados Unidos como en los países amigos del mundo. Ha causado mucho daño esta administración en la manera en la cual han tratado a nuestros aliados y ha creado una incertidumbre sobre lo que antes era una noción obvia, que los Estados Unidos era una plataforma democrática en el cual se podía contar como un país basado en principios, en instituciones, en leyes. Ya no es tan claro como era antes y eso es una lástima. Stephen Donoghue, te agradezco muchísimo esta perspectiva. Importantísimo hacer el alto en el camino con expertos para que la gente entienda qué fue lo que se vivió y qué es lo que viene a futuro en esa defensa de esa democracia, de ese sistema y las instituciones. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gaby.